En esta ocasión vamos a ver por qué los alerones tienen varias piezas, cuál es la razón de ser. Imaginemos que tenemos un perfil y calculamos su sustentación en función de su ángulo de incidencia. Sea cual sea el perfil y sea cual sea el alerón, siempre vamos a obtener gráficas del siguiente estilo. Es decir, son gráficas muy características en las cuales vamos a apreciar siempre un valor de ángulo de incidencia denominado ángulo de pérdida, a partir del cual la sustentación no solamente no deja de aumentar, sino se reduce drásticamente. De ahí el nombre que tiene de ángulo de pérdida o punto de entrada de pérdida del perfil o del alerón. Lo importante en Fórmula 1, en particular en circuitos como Mónaco, por ejemplo, es hacer que el perfil podamos solicitarlo de tal forma que tengamos el mayor ángulo de incidencia posible. Claro, este ángulo de incidencia máximo posible vendrá determinado por su ángulo de perfil, ángulo de pérdida. ¿Cómo conseguir o cómo hacer que podamos aumentar mucho su ángulo de incidencia? Podemos hacerlo del siguiente modo. En primer lugar, vamos a imaginarnos el siguiente conducto. Imaginemos el siguiente conducto. Vamos a suponer que aquí tenemos un área sub 1 y vamos a suponer que aquí tenemos un área sub 2. En este caso, el área 1 es mayor que área 2. Vamos a aplicar sobre ese conducto y sobre dos puntos, por ejemplo, este punto y este punto, vamos a aplicar el denominado teorema de Bernoulli o principio de Bernoulli, que dice que la suma de las energías en este punto va a ser la misma que la suma de las energías en este punto. Para Bernoulli existen tres tipos de energía. La primera es energía por presión, denominada también energía piezométrica. La segunda es la energía debida a la altura, esta H, también llamada energía potencial. Y la tercera y última es la energía cinética, que es la debida a la velocidad. Velocidad partido por la G. ¿De acuerdo? Vamos a analizar esos tres factores en esos tres puntos. En primer lugar, como hemos dicho que las cotas, es decir, las alturas de cada una de ellas es la misma, significa que este valor es constante. Siempre es igual, en este caso, en este punto y en este punto. Este es justamente el valor incógnita porque queremos calcular qué pasa con la presión aquí y aquí, si varía y de qué forma y cómo varía. Y en tercer lugar vamos a analizar este valor. Vamos a suponer, lógicamente, que en este conducto pasa el mismo caudal en este punto y en este punto. Es decir, es una tubería, es un conducto en el cual no tenemos pérdidas de ningún tipo de fluido. No, el fluido no se pierde. Hablando en plata podemos hacer el siguiente razonamiento. Si por un determinado sitio pasa un caudal y ese conducto reduce la sección, si ha de pasar el mismo caudal, porque hemos dicho que no tiene pérdidas, lógicamente la velocidad tiene que aumentar para hacer pasar el mismo caudal. ¿Cómo se hace o cómo se calcula esto numéricamente? Aplicando la condición de caudal constante que hemos visto antes. Sabemos que caudal es igual a ¿qué? A velocidad por área. ¿De acuerdo? Vale. Si despejamos de aquí la velocidad, obtenemos que es caudal partido por área. Con lo cual podemos hacer lo siguiente. Hemos dicho que el caudal es constante aquí y aquí, por tanto, este es constante. El área, hemos dicho que en este punto es menor que aquí, con lo cual este área está bajando. Tenemos un cociente en el que el área está bajando, por tanto, el resultado está aumentando. Es decir, si el área se reduce, la velocidad aumenta. Principio fundamental. Repito, el área se reduce, la velocidad aumenta. Cosa lógica, cosa que coincide con lo que hemos dicho antes de hablando en plata, es decir, un razonamiento lógico sin tener en cuenta la parte numérica. Tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante en ingeniería. Todo lo que podamos razonar hablando, es decir, lógicamente, sin tener en cuenta números, que sepáis que siempre tiene o puede tener un trasfondo y tiene un trasfondo numérico, es decir, podemos modelizarlo.
esa es la faena muy importante que tienen los matemáticos y los físicos, es decir, la de modelizar numéricamente la realidad. Visto esto, claro, hemos visto que si el área se reduce, la velocidad aumenta, con lo cual, aplicándolo a esta fórmula, estamos viendo que la velocidad aumenta, es decir, este factor está aumentando, con lo cual, fijaros, presión más ρGh más v cuadrado densidad partido por la g tiene que ser siempre constante. Este hemos dicho que es constante. Si este está aumentando, significa que ¿qué? Que este está reduciéndose. ¿Por qué? Porque la suma tiene que mantenerse la misma aquí y aquí. Con lo cual, conclusión, hemos visto que si el área se reduce, la presión también se reduce. Vamos a aplicar esto a lo siguiente. Imaginemos un perfil en el cual lo tenemos a un ángulo de incidencia tal que corresponde a su ángulo de incidencia de pérdida, a su ángulo de pérdida. ¿Eso qué significa? Significa que el flujo que viene por aquí tiende a ir hacia arriba, pero si aumentamos un poquito su ángulo de incidencia, ese perfil, ese flujo ya tenderá a caer, ya no tiene energía suficiente, energía cinética suficiente para poder mantener el perfil. Ya vimos en un vídeo anterior que cuanto más arriba fuese el aire, más coche o más ala, en este caso tendríamos hacia abajo, es decir, mayor carga. Con lo cual, ¿qué debemos hacer por métodos aerodinámicos? Hacer o colocar o implantar este perfil para que el flujo vaya hacia arriba y no decaiga. Lo que podemos hacer es crear aquí una depresión, una baja presión. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo de siguiente modo. Imaginaos que colocamos una placa así, tal como lo estoy dibujando. Si esto lo aumentamos, ¿no tendríamos algo parecido a esto? Es decir, aquí tenemos un conducto en que este área es mayor que esta y estamos haciendo circular aire en ese sentido. Si aplicamos Bernoulli, cosa que hemos visto antes, estaremos obteniendo el siguiente razonamiento. Haciendo esta reducción, aquí estaremos haciendo que la depresión decaiga, es decir, creando una depresión justamente donde queríamos, con lo cual esta depresión estaría succionando el aire hacia la parte superior, que es justamente, repito, lo que queríamos. Claro, no podemos colocar una placa por una placa plana, tal como lo acabo de dibujar, porque es una cosa muy poco, digamos, entre comillas, aerodinámica, tiene mucha resistencia. Lo que se hace es, en lugar, es colocar otro perfil. Si esto Claro, esta combinación de dos perfiles, lógicamente, también tiene su gráfica de ángulo de incidencia y de sustentación en la cual también va a existir un ángulo de pérdida. Supongamos que esta pareja de perfiles lo inclinamos hasta su ángulo de pérdida. Bueno, pues habrá un momento, como pasaba antes, en que el aire ya no subirá, tenderá a bajar. Con lo cual, aquí arriba podemos colocar otro perfil y así sucesivamente. De tal forma que podemos crearnos una cadena de perfiles, de tal forma que el aire vendrá por aquí y recorrerá todo el tren de perfiles, haciendo que esta combinación, en este caso de 1, 2, 3, 4, 5 perfiles, tenga una sustentación bestial. Podemos hacer la siguiente pregunta. Esta combinación de perfiles, frente a este perfil tan grande como la unión de esos perfiles, pero en forma de 1, ¿cuál será más eficiente? En términos aerodinámicos, la eficiencia se define como sustentación partido resistencia. ¿Este perfil tiene mucha sustentación? ¿Este? No. ¿Por qué? Porque el aire vendrá por aquí y al cabo de un momento tenderá a bajar, con lo cual no estamos consiguiendo apenas sustentación. ¿Tendrá mucha o poca resistencia? Tendrá mucha resistencia, muchísima resistencia. Con lo cual aquí tenemos poca sustentación y mucha resistencia, es decir, la eficiencia será paupérrima, será muy, muy pequeña. En cambio, en este perfil de aquí tenemos
mucha sustentación y también tenemos mucha resistencia, pero tenemos mucha menos resistencia que aquí, con lo cual aquí la eficiencia en el caso de este perfil será muy grande. Hemos visto de una forma sencilla la aplicación directa del principio de Bernoulli y lo vamos a utilizar en multitud de casos para ver el por qué los alerones, tanto el alerón trasero como el alerón delantero, los dos, tienen no solamente diferentes secciones, sino diferentes partes. Por normativa, en concreto en Fórmula 1, el alerón delantero solamente está permitido 2, pero que sepáis que si estuviese permitido 5 piezas, os aseguro que en circuitos, por ejemplo de Mónaco, y en otros quizás, pero sobre todo el de Mónaco, los equipos colocarían todos los perfiles habidos y por haber.